A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos, con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un filósofo contaba que alguna vez un trozo de carbón le preguntó al diamante por qué era tan duro si al fin y al cabo estaban hechos de la misma sustancia. Y a eso el diamante le respondió: En cambio soy yo el que te pregunta, ¿por qué eres tan blando? ¿Acaso no eres mi hermano? ¿Por qué eres tan servil, tan dócil, tan presto a ceder? ¿Por qué renuncias a todos tus sueños? ¿Por qué tanta humillación en tu corazón? ¿Por qué tanta ausencia de destino en vuestra mirada? Ese hombre era uno de los grandes filósofos alemanes de todos los tiempos y se llamaba Friedrich Nietzsche, y su pensamiento alumbra lo más alto del destino humano. Conozcámoslo a través de su vuelo poético, como cuando decía: Anoche, sobre el horizonte, la luna estaba tan llena, brillante y redonda, que parecía que fuera a dar a luz a un sol, pero era fingida su preñez, porque la luna es más hombre que mujer. Y acerquémonos a Nietzsche a través de algunos de sus pensamientos, como cuando decía: Hay espíritus que enturbian sus aguas para hacerlas parecer profundas. O como cuando afirmaba: Siempre hay algo de locura en el amor, pero siempre también hay algo de razón en la locura. Nietzsche estaba naciendo un día como hoy, 15 de octubre de 1844, y su pluma habría de marcar el espíritu de los tiempos posteriores. Y lo marcó porque Nietzsche nos propuso convertirnos en superhombres éticos, superhombres en búsqueda de la libertad y la dignidad, de la solidaridad y el conocimiento. Las principales noticias del día. Titulares. El Pleno de la Asamblea decidirá el jueves si habrá o no juicio a la ministra del Interior. El gobierno descarta la llegada de nuevas barcazas y apuesta por motores. El Consejo de la Unión Europea ratifica el acuerdo comercial con Colombia, Perú y Ecuador. En política internacional, alturas. Los editoriales serán de Martín Pallares. Mejor estate quieto, Correa. Roberto Aguilar, el presidente Daniel Noboa rindió tributo a su papá, no a Guayaquil. Noticias internacionales. Noticias del día. El Pleno de la Asamblea decidirá el jueves si habrá o no juicio a ministra del Interior. El Pleno de la Asamblea Nacional decidirá a través de votación si se archiva o se continúa con el proceso de enjuiciamiento político en contra de la ministra del Interior, Mónica Palencia, el próximo jueves 17 de octubre con 70 votos. Así lo indica la convocatoria a la sesión 970 que hace la nueva presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz. Ese día se conocerá el informe de posturas respecto al trámite de sustanciación del enjuiciamiento político a Palencia. Este llamado se da después de que la Comisión de Fiscalización y Control Político del Legislativo no aprobara el informe que recomendaba continuar con el juicio político la semana pasada. La ministra Palencia es interpelada por supuesto incumplimiento de funciones en el manejo de la crisis de inseguridad en el país, específicamente por la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, por la falta de certezas del Plan Fénix y por la falta de acciones para contrarrestar la violencia. También fue cuestionada por la incursión policial en la Embajada de México en Quito, donde estaba resguardado Jorge Glass, ex vicepresidente sentenciado y requerido en ese momento por la justicia ecuatoriana, aunque esta causal se dejó fuera del proceso porque se tramita en cortes internacionales. El gobierno descarta la llegada de nuevas barcazas y apuesta por motores. El gobierno de Daniel Noboa ha descartado la llegada de nuevas barcazas para generar electricidad de emergencia con el fin de hacer frente a la aguda crisis energética que atraviesa el país. Para mitigar la crisis energética en Ecuador en medio de los apagones, el gobierno ha decidido apostar por la generación móvil. Además, mantiene conversaciones con Colombia para que nuevamente vuelva a vender electricidad. Así lo afirman autoridades del sector eléctrico. El nuevo viceministro de Electricidad y Energía Renovable, Fabián Calero, aseguró que para las soluciones móviles de energía ahora se contemplan motores de generación y ya no barcazas.
Lo que se está buscando son soluciones rápidas, no barcazas. Se está considerando todo lo que existe en el mercado, aseguró Calero. La ministra de Ambiente y Energía encargada, Inés Manzano, confirmó la decisión y aseguró que el presidente Noboa dispuso adquirir generación móvil. Es importante la compra porque le va a quedar para toda la vida para el parque termoeléctrico, agregó la ministra. Se espera que los motores operen en un periodo de entre 45 y 60 días. Manzano aseguró que el gobierno pidió al gobierno colombiano que se retome la venta de energía eléctrica que fue suspendida. A fines de septiembre de 2024, el vecino país anunció que suspendía temporalmente la venta de energía a Ecuador debido a que la nación también hace frente a una crisis energética por falta de lluvias. Consejo de la Unión Europea ratifica el acuerdo comercial con Colombia, Perú y Ecuador. El Consejo de la Unión Europea acordó este 14 de octubre la celebración formal del acuerdo comercial con Colombia y Perú, por una parte, y por otra, la celebración del protocolo sobre la adhesión de Ecuador a ese tratado. Se trata del último paso del proceso de ratificación del acuerdo por el que la Unión Europea y estos países andinos se comprometen a mantener una estrecha relación comercial a largo plazo que abarcará también los servicios, la propiedad intelectual, la contratación pública y los derechos humanos, indicó el Consejo en un comunicado. El acuerdo permite además la apertura gradual de los mercados, lo que incrementará el comercio y la inversión entre las partes. Aunque la mayor parte del encuentro se aplica provisionalmente desde el 2013, la celebración permitirá la plena aplicación del pacto a partir del próximo 1 de noviembre del 2024. La Unión Europea es el tercer socio comercial y uno de los principales inversores en los países andinos. En el 2023, el comercio total de la Unión con estos países rondó los 36.016 millones de dólares. Pero la ratificación del acuerdo con la Unión Europea incluye otros beneficios, como la apertura de los mercados de bienes, servicios, contratación pública e inversiones o mejores condiciones para el comercio gracias a nuevas normas sobre barreras no arancelarias, competencia, transparencia y de derechos de propiedad intelectual. Este acuerdo, firmado inicialmente con Colombia y Perú, preveía la posibilidad de que se adhieran otros países andinos y Ecuador decidió adherirse al mismo. El protocolo de adhesión de Ecuador se firmó en noviembre del 2016 y se aplica provisionalmente desde el 1 de enero del 2017. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Nino Casanelo, abogado penalista. El tema: Estados Unidos prohibió la entrada de Rafael Correa y Jorge Glass a ese país. Escuchemos lo que dijo. Bien, un poquito para revisar la actuación del Departamento de Estado americano, y eso es muy importante. Este es el equivalente, digámoslo así, a la Cancillería norteamericana. Es el departamento que se encarga, entre otras cosas, de la política exterior, pero también que tiene a su haber el señalamiento o no de la posibilidad de que otros ciudadanos ingresen al país. Y es esto lo que ha aplicado, es un 7031C. Ya lo vivimos hace unos años con el expresidente Abdalá Bucaram y algunos de los miembros de su familia. Lo que ha señalado el Departamento de Estado a partir de esta norma, la 7031C, es que a criterio de la Secretaría de Estado existirían fuertes razones para considerar, en aquella época el presidente Bucaram, hoy el expresidente Correa o el ex vicepresidente Glass, que existen razones para creer que ellos han estado involucrados durante el ejercicio como funcionarios públicos, ¿sí?, en actos de corrupción u otros semejantes. Las reacciones directas del hecho, las explicaciones del hecho más allá, digámoslo así, de lo obvio, que es probablemente la sentencia de hace 4 años en el denominado caso Sobornos, apuntarían, lo ha dicho el mismo expresidente Correa, él lo considera así, a que tal vez es una suerte de retaliación porque él recientemente apareció en una fotografía, me parece que era con Julian Assange. En este sentido sí hay que ser muy claros, pues que la política exterior norteamericana en ese sentido sí reacciona fuertemente de cara pues a lo que ellos consideran intereses de seguridad nacional, y tal vez eso tuvo que ver, ¿no? Realmente las razones de fondo, Milton, y esto sí debo ser muy claro, muy objetivo, es difícil conocerlas más allá de lo especulativo, pues porque más allá del comunicado general que se dio, lo único que se ha comentado pues es la aplicación de esta norma.
Algunos hablan incluso o especulaban que esto pudiera tener que ver con la reciente sentencia al ex contralor Carlos Polit, con que esto pudiera de una u otra manera estar vinculado a algún proceso o alguna delación generada ahí, pero lo cierto es que no hay una certeza sobre aquello. Bueno, me aclara bien, Vero, no es retirarles la visa, es negarles el ingreso a los Estados Unidos, que no es lo mismo para los fines, pero es igual. Y a las familias. Los declaran no elegibles para el ingreso al país, es correcto. Es decir, digámoslo así, que si mañana aplicaran a una visa o a un waiver, y lo digo así porque muchos de ellos son ciudadanos europeos, técnicamente el Departamento de Estado lo que hace pues es señalar que ellos no tienen la capacidad de requerirlos. Eso es un poco la dinámica de esta norma, ¿no? En el marco de su estructura. Bueno, interesante conocer aquello, Nino, buenos días. Respecto a esta situación, a esta negativa de ingreso a los Estados Unidos, que también se hace extensible a las familias de Glass, de Correa, y bueno, ¿cómo tomar esta decisión que hace el Departamento de Estado de los Estados Unidos? Bien, primero, pues, y lo señalo abiertamente, ¿no? Esto es un acto de soberanía, ¿sí? Absoluta, como lo ha tenido en ocasiones, pues, el Estado ecuatoriano, como lo han tenido otros estados a nivel internacional. Ellos deciden en su política migratoria, pues, quiénes ingresan y quiénes no, ¿sí? Debo señalarlo abiertamente, no implica, por ejemplo, una decisión de Interpol, que hemos conocido en ocasiones cómo ha fallado cuando ha habido los requerimientos de alertas o de difusiones internacionales. Lo cierto es, pues, que de alguna manera sí marca una posición también en el marco geopolítico respecto a lo que considera Estados Unidos con relación a estas dos figuras. Pues uno de ellos, una persona que ideológicamente, pues sí podríamos decir, está más alineada, por ejemplo, con intereses del eje, digamos, ruso o no occidental tradicional. Fuera de eso, realmente es especulación pura. Soy muy objetivo en decirlo, Milton Verónica, porque las razones solo las conoce el Departamento de Estado, ¿no? Y un poco lo que podemos especular, insisto, ha venido de las declaraciones del mismo presidente Correa y es realmente con base en la experiencia anterior que hemos tenido. Fuera de eso, es un acto de soberanía, no supone una decisión judicial, eso sí tiene que saberlo, digámoslo así, la ciudadanía. No es que el Departamento de Estado ha condenado de alguna manera al presidente, ha utilizado un acto potestativo por el cual le genera presunciones y le prohíbe la entrada al país. Son las 8:31, estamos hablando con Nino Casanelo, abogado penalista. Usted menciona que podría, cuando se hace el análisis de por qué ahora, podría ser el caso de la sentencia de Carlos Polit. Y en la sentencia de Carlos Polit se pueden derivar un montón de cosas. Hablemos un poco del caso Polit. ¿Qué cree usted que después de la sentencia Polit pueda pasar en el Ecuador? Es decir, ¿qué coletazos puede tener lo de Polit? Bien, digámoslo de alguna manera, mucho se especulaba a partir de la consulta popular y de la necesidad de reformar las leyes sobre extradición, que esto pudiera dar vía, ¿no es verdad?, en la medida en que las investigaciones avancen, sobre todo ahora con el hijo del excontralor, ¿sí?, para que nuevas personas involucradas, antiguos oficiales en el marco de delitos de corrupción, pudieran de una u otra manera, ¿sí?, ser procesados y eventualmente extraditados en Estados Unidos, considerando que si sus actuaciones ilícitas empezaron acá, pero el fruto de estas actuaciones, el dinero recabado, fue ingresado eventualmente de alguna manera, así solo lo haya tocado en territorio americano, esto pudiera generar nuevas investigaciones. Eso es de los riesgos principales que hay, ¿no? Hay que recordar algo, los norteamericanos no van a procesar, si es que lo hacen, a las personas señaladas por sus actos de corrupción en Ecuador como tal, sino por el hecho de que esos actos de corrupción y sus réditos, ¿sí?, han tocado el sistema financiero norteamericano. Diego Paredes, presidente de Ecuador Industrial, en Radio Sucesos habló sobre la desconexión eléctrica del sector industrial. Vamos con la nota. No hemos sido comunicados todavía de ese asunto, pero a primera vista lo que sí le puedo decir es que hay un problema visible. La única manera de que el gobierno puede manejar el tema del sector industrial es apagando o no los switch de los parques industriales del país. Solamente el 55% de la industria nacional está en parques industriales. El otro 45% de la industria nacional está en zonas urbanas, está en carreteras, está en lugares en donde no puede controlar el gobierno más que al
común de los mortales, a Entonces, todos nosotros. esa aclaración es muy buena porque el otro 45% que está en las zonas residenciales, que no está en un parque industrial, hay que apelarlo a que apague. Es decir, no sea malito de apagando la luz entre tal hora y tal hora. A diferencia el ejemplo es lo que pasó en Cuenca hace una semana atrás, el fin de semana. Se apagaron 130 empresas y también ocurrió en Ambato, si no me equivoco, 135. Es decir, ahí hay una diferencia de cómo bajar los switches. A los unos pueden bajarlos y a los otros tienen que pedirles que bajen. Bueno, es que no se puede hacerlo. A menos que corten a todos, ¿no? Exacto. Y nosotros por eso es que nosotros desde un inicio hicimos un pedido luego de la rueda de prensa que hizo el Comité Empresarial Ecuatoriano, a lo cual nosotros también estamos afiliados. Luego de eso nosotros sí expresamos nuestra incomodidad porque si bien es cierto para el gobierno se le hace muy fácil bajar el switch a las industrias que son formales, que están en parques industriales, que han hecho un esfuerzo por adquirir un pedazo de terreno, una zona industrial, es una discriminación arbitraria del gobierno no tomar en cuenta al resto de la industria nacional que no está en parques industriales, porque tal vez en algunas ciudades no está determinado en las zonas de desarrollo industrial. Este tipo de cosas que es realmente responsabilidad directa del Ministerio de Industrias, que no tiene hasta la fecha un censo industrial en donde no tienen la más mínima idea qué industrias dan en el país, qué pueden fabricar y qué podrían fabricar, porque una máquina no solo hace un producto, sino que hace un estimado de varios productos, 9, 10 productos. Eso no lo tiene el ministerio. En política industrial y en política comercial, en política de competitividad, el Ministerio de Industrias no ha dado visos, no en los últimos años, en estos meses que ha estado el gobierno y que hizo el favor de ratificar el tratado con China, no tiene un censo industrial sobre qué industrias hay en el país, qué podrían fabricar y qué fabrican. Ese es un gran problema. Entonces, ¿cómo el gobierno le pide al sector industrial que autogenere, que genere energía eléctrica? Le pide 300 megavatios, si no me equivoco, sin tener claro qué mismo puede dar el sector industrial. Y ahí son las versiones diferentes, porque la presidenta de tal cámara dice máximo 100, la de la otra cámara dice tenemos 200, el gobierno pide 300. Entonces ahí no hay claridad tampoco, está como los megas que el gobierno está trayendo, que parece que estamos hablando como que fuera mega de celular. No, este tiene 22, no, o sea, no hay una claridad de lo que se está haciendo. A ver, lo que hay que tener claro es que con estos cortes lo que se afecta es a la gran industria, o sea, la industria grande del país. La industria grande del país tiene sus propios generadores que son emergentes. Es muy importante señalar esto de la emergencia o de la contingencia de los generadores que tienen las grandes industrias, que es para cuando se va una fase, para cuando explota un transformador, cuando por alguna razón se corta la energía, pero de una forma momentánea. La gran industria tiene esta capacidad de generación que son 300 megavatios, eso es verdad, pero esos 300 megavatios no pueden estar prendidos permanentemente porque solamente abastecen al 35% de la industria nacional. Ahora bien, el gobierno lo que necesita es que nosotros podamos producir más energía para autoconsumo, para salir un poco del sistema nacional interconectado y que puedan así más viviendas y más hogares tener más energía. Pero el gobierno lo que hace es pedir, como que si la industria no viviera al día. Está bien, lo vamos a asumir el reto, las grandes, las medianas, pero ¿qué va a pasar con las pequeñas? Es decir, el gobierno, ¿qué ha hecho por ejemplo, ir a China en una comitiva de alto nivel, aplicando el acuerdo que tenemos comercial con China, pedir 1.500 millones de dólares y decir, bueno, vamos, no nos den en plata, necesitamos baterías para poder almacenar energía, generadores para poder consumir, que las industrias puedan consumir hasta un 45% y de ahí almacenen en las baterías. Y nosotros de Estado les vamos a proveer a las industrias, no para regalarles, sino para que nos vayan pagando poco a poco. Correcto, pero ¿se ha escuchado eso? No, esas son iniciativas que pues, lastimosamente el gobierno, como no abre el debate a la opinión pública, a la industria, a nosotros no nos han invitado hasta el presente fecha, ni siquiera el Ministerio de Industrias, menos del Ministerio de Energía, pero nos encantaría apoyar, aportar este tipo de ideas, que seguramente esta semana sí estaremos
presentes en la Asamblea Nacional para hacer ciertas observaciones al proyecto de ley que puso el presidente de la República. En Impacto Informativo, Gabriel Secaer, analista energético, habla sobre los apagones eléctricos que está sufriendo nuestro país. Escuchemos lo que dijo. El gobierno lo que está haciendo es un esfuerzo desesperado para racionar, como usted dice, 10 horas al día a todos los segmentos, residencial, comercial e industrial, absolutamente a todos. El fin de semana se pretendió racionar energía a un sector que se denomina AB2. Esto es alto voltaje 2. Son las industrias que más consumen. Ahí están categorizadas dos mineras y 1 o 2 acerías. Pero la realidad fue que se afectó al parque industrial de Cuenca y de Ambato. Se tuvo la reacción de los industriales de esas dos provincias y en general de todo el país. Ahora, estas mineras y estas acerías, ¿qué porcentaje consumen de la energía nacional? A ver, el sector industrial en total consume aproximadamente un 25%. 26%, dice. Sí, 26%. Pero, ¿y de las mineras pueden estar llegando a un 12% entre mineras y acerías, ¿no? O sea que es un porcentaje interesante. Es un porcentaje alto. Una de las mineras tiene generación propia, que es termoeléctrica. Se abastece ahorita para todo lo que está haciendo. Ventajosamente todavía no ha empezado a expandirse, pero son 16 megavatios que los tiene instalados. No debería necesitar del sistema nacional. No necesita del sistema nacional, efectivamente, pero la otra minera es muy grande, ¿no? La minera de Ecuacorriente es bastante grande. Y las acerías obviamente trabajan las 24 horas del día y las mineras también. Claro. Entonces, además de eso, todos estos equipos que llamamos de emergencia son equipos que no pueden operar durante las 24 horas. Son equipos de emergencia justamente que tienen un periodo de 4 o 8 horas máximo al día en que puedan operar. Y eso es lo que sucede con el resto de industrias también, que no pueden poner todo su parque termoeléctrico a disposición del sistema nacional porque se requiere que puedan estar operando las 24 horas del día. ¿Cuánto consume o cuánto necesita Ecuacorriente? El proyecto Mirador, ¿no es cierto? 86 megavatios aproximadamente. Y esos los está consumiendo el sistema nacional. Eso los toma del sistema nacional. Ahora, estas mineras invirtieron en una línea de transmisión y en subestaciones y todo eso, ¿no? Entonces pusieron la plata para que les llegue la energía. Claro, seguramente fue en un momento en donde el país tenía reserva de sobra en potencia instalada, pero ahora no sucede eso, lamentablemente, ¿no? Así es que la situación es gravísima, no se vislumbra de aquí hasta diciembre, yo diría hasta enero. Estos son los meses más críticos en cuanto se refiere a precipitaciones en la zona oriental. ¿Qué significa eso? Que tenemos 1.700 megavatios del complejo Paute, más 800 megavatios, digamos así, de Coca-Cola, son 2.300 megavatios. Es decir, solamente en esas dos vienen a ser el 50% de la capacidad instalada en hidroeléctricas. Si nosotros tenemos una demanda, vamos a redondear los números, ¿no? De 5.000 megavatios, si nos quitan 2.300 o 2.500, significa que tenemos que suplir eso con las centrales termoeléctricas y con Colombia. Colombia 450 que no nos da. No nos está dando. No nos está dando 450 megavatios, nos está dando 0. Y las otras térmicas tampoco nos dan, creo que alcanza ahorita a 700, 800 megavatios. Por eso es que se habla de un déficit de hasta 1.800 megavatios. La situación es gravísima, o sea, y para cubrir ese déficit, que serviría también para el próximo año, podríamos estar hablando de una inversión tranquilamente de 17 a 20 mil millones de dólares, ¿no? Un panorama de noticias para su estatura intelectual.
Global Hoy con Alan Carney. Mientras escribo este comentario, escucho una de las más inspiradoras piezas que nos ha dado la música andina, Alturas, del grupo chileno Inti Illimani, que con sus zampoñas y sus quenas nos envuelven en el sonido de los vientos andinos. Lo escribo también desde la nostalgia de una antigua pasión, la montaña, y las memorias que ella evoca. Curiosamente, en la última semana, perdidas entre las noticias de bombardeos en Gaza, en Líbano y en Ucrania, discusiones y tonterías al recordarse el descubrimiento de América, exigiendo disculpas y negándose a sí mismos y a sus ancestros, aparecieron 3 noticias que mencionaban unos hechos producidos a otro nivel, el más alto posible para los seres humanos por sus propios medios, aquel que nos lleva hasta nuestros límites extremos en aquel mundo personal y único del diálogo del hombre con la naturaleza, del yo con ella. Las 3 noticias transcurren a su manera en el techo de sus mundos, en los Himalayas las 2 primeras, en los Andes ecuatorianos la tercera, concretamente en el Chimborazo, el punto más distante del centro de la Tierra en todo el planeta. La primera es la historia de una hazaña desarrollada durante 2 años y que está a la espera de su culminación, pues el joven montañista nepalí Nima Rinpoche Sherpa, de 18 años, aguarda tan solo el permiso de China para ir al Tíbet y acometer la escalada del único de los 14 8000 que le queda por escalar, que es el Shishapag. Se trataría, y de lejos, de ser el escalador más joven en completar el ascenso de las 14 montañas que superan los 8000 metros en el mundo. El selecto club de quienes lo han logrado, 40 personas en total, iniciado por el mítico Reinhold Messner y del cual es parte para orgullo del Ecuador Iván Vallejo, querido amigo y estelar figura deportiva del país, modelo de tenacidad y garra. La hazaña de este adolescente da cuenta de las extraordinarias capacidades humanas en lo físico y mental para alcanzar objetivos que se consideraban imposibles. Nima Rinpoche viene de una tradición de montañistas naturales y su tío detenta todavía el récord de ser el más joven escalador en haber coronado los 14 8000 a los 30 años. Veamos cuánto va a durar su marca ante el empuje de su sobrino. La segunda noticia se origina también en los Himalayas, en la más alta de sus cumbres, el monte Everest. Chomolungma, diosa madre de las montañas en dialecto tibetano, y en nepalí, una forma de sánscrito, Sagarmata, la cabeza en el gran cielo azul. Sus nombres nativos expresan el imponente carácter que la montaña proyecta a quienes viven en su cercanía y su vinculación casi inevitable con la deidad. Esa atracción casi mística se extendió desde el primer cuarto del siglo XX a la creciente afición que los pioneros del montañismo hacia el siglo XIX despertaron entre los aventureros ingleses y escoceses con las expediciones de Edward Whymper al Cervino y otros picos europeos, y a los Andes, donde conquista el Chimborazo. Ese Chimborazo que motivará a Bolívar para su delirio, o a Humboldt a principios del siglo XIX, que encontrará su epifanía de la relación latitud-altitud expresada en su pintura de la Naturgemälde, donde expone el cambio de la vegetación y la fauna, siendo la constante la ecuatorialidad y la variable la altitud. Para los británicos, la circunstancia política del Raj en la India los acerca mucho más al Himalaya, máxime cuando hacia 1860 ya se ha establecido que es esa diosa madre de las montañas
el punto más alto del planeta si se lo mide desde el nivel del mar. El desafortunado cambio del maravilloso nombre tibetano por el prosaico Everest, en homenaje a uno de los topógrafos que fijaron su altura, no impidió que este pico y todo su entorno se convirtieran en la Meca, el último objetivo de los aventureros. Hace justamente 100 años, en 1924, una expedición inglesa se organiza para intentar llegar a la cumbre, que realiza 3 intentos, el último a cargo de los montañistas Andrew Irving y George Mallory, a quienes uno de sus compañeros divisa en la ruta final hacia la cumbre. No se supo más de ellos, ni de si alcanzaron o no la cumbre, tema que ocuparía la imaginación de miles de montañistas en todo el mundo. Deberemos esperar hasta 1999 para tener noticias de uno de ellos, Mallory, cuyo cuerpo es ubicado en una ladera del Everest, tras un extraordinario trabajo detectivesco de un experto alemán en informática, que logra generar un programa de búsqueda tan eficaz que al primer intento por área se logra ubicar el cuerpo intacto y preservado por las extremas temperaturas. No fue posible desentrañar el misterio de si llegaron o no a la cumbre, pues la cámara fotográfica con la que se contaba para salir de dudas no estaba con el cuerpo. 25 años más tarde, el pasado septiembre, una bota con un pie dentro es hallada en un glaciar en el Everest por una expedición de National Geographic con un calcetín con el nombre de Irving, que está sometido a pruebas de ADN para saber a ciencia cierta si se trata del desaparecido montañista, con lo que el área de búsqueda se reduciría dramáticamente para despejar finalmente la centenaria incógnita. La tercera noticia nos llega de cerca, entrañable, desde la provincia donde reina el Chimborazo, desde el cual don Baltasar Ushka, el último hielero del Chimborazo desde sus 15 años, extraía 22 kilogramos de hielo los martes y los viernes para uso en el mercado de la Merced en Riobamba, sin faltar nunca, sea con sol, lluvia o nieve. Su tránsito hasta los más de 5.000 metros de altura le tomaba 7 horas tras recolectar del páramo la paja para conservar el hielo congelado en bloques separados. Don Baltasar continuó la tradición de su padre y abuelos, junto con 2 de sus hermanos, hasta que optaron ellos por actividades menos exigentes. Con Baltasar, la antiquísima tradición que proviene desde la época colonial llega a su fin. Sobrevivirá en la memoria gracias al documental realizado entre 1977 y 1980 por los hermanos Gustavo e Igor Guayasamín, el más galardonado en la cinematografía del Ecuador, Los hieleros del Chimborazo. Los hijos de Baltasar no quieren continuar con esta durísima actividad, pero su yerno, con una visión diferente, orientada a lo turístico, está dispuesto a dar un impulso renovador a esta tradición. Que esas alturas, donde todavía el aire límpido y el espíritu libre se encuentran y se abrazan, le den la fuerza y que la fortuna lo acompañe siempre. Que las noticias de las alturas trasciendan la tristeza y la monotonía de los males que parecerían ser las únicas que cuentan. A don Baltasar y a su yerno, a Mallory y a Irving, a Nima Ringi, muchas gracias por hacernos levantar la vista de las miserias humanas a las alturas que allá aguardan a que las admiremos. Muchas gracias. Editorial. Mejor estate quieto, Correa. Artículo de Martín Pallares publicado en Diario El Expreso. El comunicado que Rafael Correa sacó el jueves 10 de octubre pone en evidencia la complicada situación en la que el gobierno de Biden
lo colocó a él y al correísmo con su decisión de prohibir la entrada a ese país a él y a su familia. Correa moderó su retórica antiimperialista para enfocarse en una donde el acento está más en el lamento por la afectación a su familia. Y en una declaración posteada en sus redes sociales pocas horas antes había hablado de la idiotez de los gringos. La razón del cambio en el tono es simple. Correa sabe que votar fuego en contra de Estados Unidos podría afectar al correísmo en su campaña electoral. La experiencia dice que los políticos radicalizan su retórica antigringa cuando se les niega la entrada a ese país. Ahí está el caso del expresidente de Colombia, Ernesto Samper, portavoz del Grupo de Puebla, para demostrar el axioma. De un liberal clásico que era cuando ejercía el poder, se convirtió en una caricatura del antiimperialismo, más crispado cuando Estados Unidos le retiró la visa por sus nexos con el narcotráfico. En el caso de Correa, él sabe, aunque seguramente le duele muchísimo, que si hay algo popular en las mayorías del Ecuador son los Estados Unidos. En lugar de insistir en la idiotez de los gringos, Correa ahora prefiere hablar de la afectación a su esposa, con quien evidentemente ya no tiene ningún vínculo, y a sus hijos. Eso le da un tono que puede hacer que la gente se conduela con él. En el comunicado del jueves, que lo copió al Papa Francisco, también le pone el acento a los maravillosos años que sostiene vivió en Estados Unidos. Todo un buen chico Correa y sus palafreneros tampoco podrán seguir abusando de una perorata de la FARC. Resulta que Estados Unidos tomó medidas mucho más duras con el expresidente paraguayo Manuel Cartes y con el actual vicepresidente de ese país, Hugo Velázquez, asimismo por corruptos, y ambos son de derecha neoliberal. Correa corre incluso el riesgo de que le pase lo mismo que a Cartes, que los gringos empiecen a soltar los comprometedores detalles por los que lo sancionaron. Incluso les retiraron las visas a algunos de sus diputados. El prófugo no puede olvidar que la decisión la tomó Washington tras analizar minuciosamente durante años el expediente del caso Sobornos y a la luz del juicio a su ex contralor 100 sobre 100 Carlos Polite, y que todo le afecte su condición de refugiado en Bélgica. Así que mejor, estate quieto, Correa. Artículo de Martín Payares publicado en Diario El Expreso. El presidente Daniel Noboa rindió tributo a su papá, no a Guayaquil. Roberto Aguilar, El Expreso. 9 de octubre en la gobernación del Guayas. Lo que debió ser el tributo del gobierno a una ciudad golpeada por la doble crisis de la inseguridad y de la energía, terminó convertido en el autocomplaciente homenaje de Daniel Noboa a su propia dinastía familiar. La sorpresiva entrega de la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz a su padre, el 4 veces candidato a la presidencia Álvaro Noboa, fue el pretexto del que se sirvió el presidente para eludir los temas espinosos de la agenda pública. De los 11 minutos que duró su corto discurso oficial, 10, descontando los vocativos, 8 estuvieron dedicados a enaltecer la figura paterna y el legado que ha hecho de él, su hijo, y esto lo mencionó no una, sino 16 veces, un líder improbable. Esa misma mañana, el ministro de Energía, Antonio González, solo y sin el respaldo aparente de ningún equipo de gobierno, de ningún gabinete de crisis, como correspondería al momento extremo que atraviesa el país por el colapso del sector eléctrico, se presentó en cadena nacional para hacer el más impopular de los anuncios. La situación en las centrales hidroeléctricas se había agravado y los racionamientos se duplicarían. Resultado de la imprevisión y de los intentos del gobierno por ocultar la verdadera dimensión de la crisis, omisiones que el ministro González terminó asumiendo tácitamente por sí solo al presentar su renuncia horas más tarde. Pero de esto Noboa no dijo una palabra en su discurso, pronunciado con esa altiva displicencia con la que ha aprendido a disfrazar su falta de elocuencia. Como si el problema estuviera ya solucionado, o peor aún, no fuera con él. 2 días llevaba el presidente evitando las comparecencias públicas. Se lo esperaba en Sociovivienda, donde debía constatar el avance de la obra de la urbanización Sueño Guayaquileño. No se presentó. Se había anunciado su presencia en un acto oficial en el Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo MAC, que atraviesa una crisis de gestión agravada por las diferencias del Ejecutivo con el municipio de Aquiles Álvarez.
También aquí dejó plantado a los invitados y a los medios que confiaban en obtener alguna declaración política del presidente. De toda su agenda por las fiestas de Guayaquil, el único acto ineludible era la sesión solemne del miércoles en el Salón Simón Bolívar de la Gobernación. Nadie esperaba que llegara allí oculto tras la sombra de su padre. Entre la figura de Álvaro Noboa y la suya propia como heredero y líder improbable del país, concepto que manejó con insistente y confusa ambigüedad hasta el extremo de exclamar «tenemos que ser solamente extraordinariamente improbables», lo que sea que esto signifique, giró todo el discurso del presidente. Que si su padre logró el éxito con perseverancia, que si era capaz de comer en el Club de la Unión y en Pollos El Encanto, con la misma naturalidad y con la misma ropa, que si sus campañas fueron la universidad en la que el ahora presidente se formó como político, de eso habló Noboa y no de Guayaquil, peor de la política. Y cuando parecía que se disponía a acometer los temas importantes, sobre todo la crisis de energía, volvía sobre su leitmotiv con ímpetu renovado. Apenas si se limitó a prometer un cambio en la matriz energética, y solo eso, porque lo demás, y enumeró, sacar al país adelante, eliminar la corrupción, luchar contra el narcoterrorismo, romper la hegemonía de algunos grupos políticos y algunos partidos, todas esas tareas improbables, dijo, las ha logrado ya. El país cambió y nadie se dio cuenta. Es oficial, Daniel Noboa perdió todo contacto con la realidad. Entre las obligaciones de campaña, que parece privilegiar en estos días a las de gobierno, y las alamerías de los cortesanos dispuestos a aplaudirle hasta la más insustancial de sus declaraciones, más de 20 veces fue interrumpido su discurso por ovaciones del público, el presidente de la República se mueve al margen de los problemas del país. Y si por un momento alcanza a determinar que vivimos momentos extraordinarios en la historia, como dijo hacia el final de su discurso, no es sino para reafirmar la vocación familiar de conducir al Ecuador hacia días mejores. Para nosotros, dijo, eso es una misión de vida. ¿Para nosotros? Sí, para ellos. Para mi padre, para mi abuelo y espero que también para mis hijos. Con las manos en puño, los brazos abiertos y firmemente estirados hacia arriba, Álvaro Noboa festejaba su reaparición en público, mientras el equipo de seguridad presidencial lo mantenía a buen recaudo de las preguntas de la prensa. En cuanto a la otra condecorada del día, la atleta paralímpica Kiara Rodríguez, apenas si tuvo el presidente la cortesía de nombrarla. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Un robot dirige la actuación de la Orquesta Sinfónica de Dresde. La Orquesta Sinfónica de Dresde, en Alemania, ha presentado un innovador estreno mundial. En lugar de que un individuo de carne y hueso dirigiera la actuación de la orquesta, 3 brazos robóticos guiaron a los músicos mientras tocaban una pieza personalizada. Wir wollen keinen Dirigenten ersetzen. Ich glaube nämlich daran, dass ein Mensch das auf jeden Fall immer besser machen kann. Die Probenarbeit, die Mimik. Wenn man jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, wenn Beethoven spielen würde, das braucht man mit so einem Roboter nicht. Das ist sinnlos. Ne? Aber wenn man jetzt ein Stück schreiben lässt, was daraus Kapital schlägt, dass das Orchester in verschiedenen Geschwindigkeiten spielt, in verschiedenen Taktarten, dann macht es Sinn. Das gibt es auf der ganzen Welt nicht. La Orquesta Sinfónica de Dresde es conocida por traspasar límites que, esta vez, desafiaron a sus músicos. Das ist ganz anderes. Es ist halt auch ohne Gnade, ne? Es wartet auf niemand, es zieht durch wie eine Maschine. La mayoría de los espectadores elogiaron la idea, mientras otros afirmaron que la pieza sonaba como si viniera de una sola fuente. ONU extiende 2 años la misión de observación sobre Venezuela. La resolución que ratifica la extensión de la Misión Internacional Independiente sobre Venezuela fue aprobada con 23 votos a favor, 6 en contra y 18 abstenciones durante la sesión del Consejo realizada este viernes en Ginebra. Establecida en 2019, la misión investiga presuntas violaciones de derechos fundamentales en Venezuela desde 2014. La representante permanente de Estados Unidos ante el Consejo de Derechos Humanos, Michelle Taylor, expresó los motivos para apoyar la continuidad de la misión. Teniendo en cuenta que estamos viendo que en Venezuela en el último año se deteriora la situación, es esencial que el Consejo conozca la información en la situación en cada periodo de sesiones. Sin embargo, el representante
representante de Cuba, Juan Quintanilla, repudió la renovación de la misión y destacó que nunca debió haber sido creada. Y no debería renovarse. Este mecanismo falaz, parcializado e inoperante. Desde la ONG Acceso a la Justicia, dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos, su director, Ali Daniels, aseguró que es muy importante destacar que este órgano de la ONU fue el primero que documentó y señaló la existencia de presuntos crímenes de lesa humanidad en el país. La metodología rigurosa con la cual esta misión ha trabajado ha permitido que los casos que ellos han venido analizando hayan sido citados incluso por el fiscal de la Corte Penal Internacional. En la resolución se solicita a Venezuela que cese la represión política e insta a las autoridades venezolanas a colaborar con la misión y con la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, que fue expulsada de Venezuela en febrero. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. El primer ministro de Islandia disuelve la coalición tripartita de gobierno ante las desavenencias internas. Los islandeses podrían volver a las urnas en noviembre después de que el primer ministro Bjarni Benediktsson anunciara el domingo la disolución de la coalición gobernante del país. En una rueda de prensa sorpresa en Reykjavik, el primer ministro islandés citó las desavenencias internas entre los tres partidos que integran la coalición como su razón para disolverla. El gobierno de coalición está formado por el conservador Partido de la Independencia del primer ministro, el Partido Progresista de centro-derecha y los Verdes de izquierda. Það uppi ágreiningur aðgerðir í hælisleitendamálum, það hefur verið opinbert. Við höfum verið í ágreiningi lengi í stjórninni framtíðarsýn varðandi orkunýtingu og nú það svo að tillögur frá umhverfis orku- og loftslagsráðherra hafa verið fastar í ríkisstjórninni nokkurt skeið. Según el primer ministro, las elecciones parlamentarias se celebrarán el 30 de noviembre si la presidenta acepta la moción para disolver el Parlamento. Pero una integrante de la coalición dijo que la decisión había sido una sorpresa. Það hefði verið sameiginlegur skilningur okkar að það mikilvægasta væri efnahagsmálin. Ég vil líka nefna bara húsnæðismálin og málefni venjulegs fólks bara ná endum saman. Ég hefði haldið að það væri svona kannski brýnasta verkefnið en nú kemur það í ljós í yfirferð forsætisráðherra að það eru önnur mál. La coalición gobernante en el poder desde noviembre de 2021 ha flaqueado ante un cúmulo de problemas. En particular después de que una serie de erupciones volcánicas en el país obligaran a miles de personas a evacuar sus hogares, ejerciendo más presión sobre una economía que ya lidiaba con una alta inflación y tipos de interés al alza. Hezbollah ataca una base en el sur de Israel matando a 4 soldados y dejando decenas de heridos. Al menos 4 soldados han muerto y 60 han resultado gravemente heridos en un ataque con drones de Hezbollah contra una base militar en el centro de Israel. Es el ataque más mortífero del grupo militante en territorio israelí desde que Israel lanzara su operación terrestre en el Líbano hace casi 2 semanas. הזירה הייתה קשה, הפגיעת כטב"ם גרמה לנפגעי גם הדף וגם רסס רב שהיה, פציעות קשות, הפצועים נזקקו לטיפול מציל חיים, חסימות כלי דם, טיפול תרופתי מציל חיים ופונו במהירות לבתי חולים. Hezbollah declaró que el ataque cerca de Binyamina era una represalia por los ataques israelíes del jueves en Beirut, en los que murieron 22 personas. El grupo afirmó que también había lanzado decenas de misiles para ocupar los sistemas de defensa antiaérea israelíes, lo que hizo sonar sirenas antiaéreas más al norte, en la ciudad de Haifa. Hezbollah está ideológicamente alineado con el grupo militante Hamas, con base en Gaza, y comenzó a disparar contra Israel un día después de que comenzara la guerra en la franja en octubre del año pasado. Estos intercambios de disparos casi diarios han desplazado a decenas de miles de personas a ambos lados de la frontera. Israel llevó a cabo ataques cada vez más intensos en zonas del Líbano alejadas de la frontera sur, incluido en la capital, Beirut, y a finales de septiembre lanzó una ofensiva terrestre. Se calcula que hay 15.000 soldados israelíes operando en el Líbano. El Ministerio de Sanidad dice que más de 1.400 personas han muerto en Líbano desde septiembre, pero no dice cuántas eran combatientes de Hezbollah.
Al menos 58 personas han muerto en ataques con cohetes contra Israel, casi la mitad de ellas soldados. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley. Y luego, deportes para recordar. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte.
Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.